paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, poder compartir con usted estos minutos y llevarle el mensaje, la palabra de Dios, la enseñanza para este día, que sea de edificación, de bendición, para que su fe se desarrolle con bendición grande para su vida, y no solo para usted, sino para todos los que están en torno a usted. Estamos en la lección de hoy, vamos a estar viendo el Rey de las Naciones. Vamos a ver en esta enseñanza este día, vamos a ver los tres aspectos importantes que hay en Jesucristo, en Dios, en el plan de salvación que Dios tiene para todos los hombres, para todo aquel que crea en Dios. Vamos a estar viendo que en su majestuosidad, en su grandeza, hay algo que los hombres en el razonamiento común nuestro no podemos entender, que el Dios creador de todas las cosas, que tiene todo el poder, que tiene todo el conocimiento, que está en todo lugar y todo lo sabe, por cuanto es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Un Dios lleno de amor y misericordia, un Dios misericorde, es generoso, se manifiesta en Jesucristo, usa el cuerpo humano, se humanó para manifestarse a los hombres, y los hombres no le creyeron, lo juzgaron, lo despreciaron y lo mataron. Todo esto, como dice el escritor Pablo, el apóstol, con el anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios no se sorprendió de ellos. O sea, él venía a eso, venía a morir en favor de nosotros, porque alguien tenía que pagar las culpas de nuestro pecado, de nuestra maldad. En esta obra redentora se manifiesta toda la maldad del hombre. Vemos que le juzgan los religiosos, le hacen juicio. Los políticos, en este caso el poder político, le enjuicia y lo declara inocente. Pilato lo declara inocente, pero aún así le matan. Es plena y pura maldad humana, y nosotros podemos decir, pero ¿cómo estos hombres hicieron eso? Pero lo cierto es que los hombres tenemos actitudes malas. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, o sea, hay en nosotros maldad y tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que aferrarnos a Dios. Lo que busca esta lección es que nos aferremos al Salvador, que busquemos su rostro y agradezcamos la redención inmerecida que nos ha dado. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta para que los hombres que creen en Él
no muera, sino que vivan, como dijo el Señor. Todo aquel que en mí cree no morirá. Así que, sino que vivirá, dijo el Señor. Le invito a que esté también conmigo ahí buscando la Escritura, aferrándose a la palabra, porque la palabra de Dios sostiene todo, sustenta todo. Como dice el escritor de Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Dios creó la Escritura, hermanos. La Escritura dice que nos revela a nosotros, nos muestra, nos enseña que hay un Dios y que hay un principio de las cosas. Y ese principio fue que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y a los hombres y los animales y todo. Y por eso todo le pertenece, todo es suyo. Y este Dios se manifiesta a los hombres para que vivamos en justicia, en equidad, en santidad, en pureza, en hermandad, en amor. Sin embargo, los hombres, cada uno se apartó por su propio camino, también lo dice la Escritura. Entonces, cada uno escogió y decidió qué hacer con su vida. Y esa actitud nos llevó a enemistarnos con Dios, a ser enemigos de Dios, a andar contrarios a Dios. Pero Dios, en su grande amor, nos buscó, porque viene Él buscándonos a nosotros y nos sale al encuentro y nos rescata de nuestra vana manera de vivir, de una vida sin sentido, una vida sin rumbo, en verdad, una vida insaciable. No podemos saciarla buscando aquí y allá. Por eso el hombre busca apagar su sed en esto y lo otro y aquello, y no apaga su sed. Mas el que viene a Jesucristo la roca y bebe del agua viva que fluye de Él, entonces salta en Él una fuente de agua que salta para vida eterna. Esto es que fluye la vida, que nace la vida en todo aquel que cree en el Señor. Entonces anda en otra actitud vigorosa. Bueno, dice la Escritura que Juan vio esta visión y dice que vio, entonces, he aquí que vio venir al Señor en las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Y es porque no todos creen en el Señor. Así que usted, si está conmigo ahora, sea bienaventurado y crea la palabra. Créale a la palabra. La palabra puede hacerlo a usted ahora, transformar su vida, que es lo que Dios busca, restaurar. Dios está buscando restaurar. Vamos a ver los tres aspectos que se manifiestan en esta enseñanza, que son el Rey que viene en toda su majestad y gloria, porque Él es Dios. Sin embargo, viene primero como viene como cordero, viene en una condición de humildad, como dice la Escritura. San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Cuando Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan manifiesta esto. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos aquí la declaración de que el Señor venía a salvar, a rescatar y venía como cordero, y el cordero era la ofrenda, el sacrificio común, más ritual que había en el ritual de adoración para con el Señor, para el perdón de pecados. Entonces, pero este cordero es un cordero especial, único. Es el Hijo de Dios que viene a morir por los pecadores. Como viene como cordero, viene a dar su vida en rescate por muchos, dice la Escritura. Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 62 dice, que está puesto delante del sacerdote, está puesto para ser juzgado este cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en el verso 62, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí le declara, él le pregunta si eres el Hijo de Dios, porque el ser el Hijo de Dios es ser igual a Dios, el asemejarse a ser divino, y eso era una blasfemia, y ellos querían matarle, ellos estaban buscando la manera de acusarlo, y él le declara, él le dice, tú lo has dicho, no le dijo yo soy, no, le dijo, tú lo has dicho, así dice la Escritura, pero luego él le declara, ya desde ahora le veréis sentado a la diestra del trono de Dios y le veréis sentado a la diestra del trono de Dios y le veréis venir y viniendo en las nubes del cielo y la visión de Dios viniendo siempre en la nube. Ahí le está declarando que es Dios el que va a venir, él como Dios, como ahora también está delante de él, que es lo que le está declarando, que sí, él es lo que le demanda que sea, pero él no se lo dice, sino que como siendo él sacerdote, estudioso en la enseñanza, en la Escritura, debiera saberlo. Luego lo encontramos siendo juzgado por Pilato en San Juan capítulo 19. Ahí lo encontramos a Jesús siendo juzgado porque lo llevan ante el dominio político que eran los romanos. Ellos no podían tomar atribuciones por sí mismos, sino tenían que además tener la autorización de los romanos.
Y Jesús tenía que morir, además crucificado, porque era parte de la profecía, que Jesús muriera crucificado, como les declaró Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que a él mire sea salvo. Entonces, encontramos aquí en el capítulo 19, en el verso 10, que dice: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Te quedas callado ante mí? Yo soy la autoridad, tengo poder para librarte o matarte, le está diciendo. Y él estaba acostumbrado a juzgar a hombres que venían ante él y todos apelaban a la misericordia o decían, como siempre, el acusado siempre es inocente. Como dice el dicho, la cárcel está llena de inocentes, porque el hombre no reconoce sus culpas, pero en cambio aquí Jesús no habla. Él no es culpable de nada, pero no habla. La profecía dice que fue llevado como oveja al matadero y ante sus trasquiladores no abrió su boca. Cumplió la profecía el Señor. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor culpa. Aquí le dice, tú no tienes ninguna autoridad si no te fuere dada de arriba. Entonces, el Señor en su humildad siempre habló verdad, estableció, y Pilato estuvo siempre buscando liberarle. Él quería soltarlo. Y por eso él se lava las manos. Dice, no quiero tener parte yo en esto. Ahí hay una actitud humana cobarde de ver a Jesús inocente y por causa de la presión política, religiosa que le impusieron, él, por supuesto, el lugar que tenía, no lo quiso arriesgar por un hombre más. Para él no era más que eso. Nosotros como humanos nos cuesta reconocer divinidad, más con una sociedad que está muy rebelde, muy contumaz. Conocer un Dios que tiene dominio sobre nosotros, que tiene potestad y señorío. Dios es Señor. Y Él ha venido para librarnos a nosotros de nuestra condición humana pobre, como dice Lucas 1:33. Dice, y reinará sobre la casa de David. Dice más bien en el verso 31, le dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le declaró a María que Jesús era el heredero del reino de Dios. Era su reino sin final de días. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
Todo eso es una profecía que está cumpliéndose en Jesús, que del linaje de David no faltaría varón que reinara para siempre sobre el trono que David ejercía por dominio, por delegación de Dios. Dios le delegó lugar a David y le puso y le ofreció y le prometió esta bendición, que de su descendencia vendría el Salvador. Todo esto es profecía. Los sacerdotes debían saberlo. Sin embargo, ellos no le recibieron, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está todo el que cree en el Señor como hijo de Dios. Y estos en verdad no morirán para siempre, porque como el Señor se levantó de los muertos, así se levantará todo aquel que en Él cree también. Entonces, esta es la primera venida. El Señor vino como Cordero, fue juzgado por los religiosos, por los políticos, y aplicaron toda su injusticia. Tanto religiosos, se volcó contra Él toda la bajeza humana, la envidia, el celo, la injusticia, la autoridad mal ejercida, porque la autoridad se ejerce en justicia, pero el hombre no sabe hacer justicia, como lo estuvimos viendo antes. El único que hace justicia es Dios, y ahora es juzgado por la injusticia del hombre y encontrado culpable. Y por esa culpa nosotros somos libres. Aquí está la incomprensión del hombre en la humanidad, en su racionalidad. Entender eso. ¿Cómo entender eso? Solo Dios, en su grande amor y bondad, ha extendido hacia nosotros su grande misericordia para rescatarnos, salvarnos, perdonarnos. Ahora, veamos la diferencia, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses. Dice capítulo 2, versos 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí él podía haber llamado una legión de ángeles. ¿Recuerda cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote? El Señor le dijo: yo clamaría a mi Padre y una legión de ángeles vendría en mi ayuda. Entonces, pero él no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de cordero. Aquí el Cordero de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como hombre. Por eso era difícil poder comprender. Yo no sé qué pasaría con nosotros si alguien viniera a Jesús y se presentara ante nosotros como hombre. Sería muy difícil creer eso. No lo haría tampoco ahora, porque ya lo hizo una vez y para siempre, y nada más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él vino en condición de hombre, tomó nuestro lugar, se ofreció en sacrificio. Dice Jesús, declara: nadie toma mi vida, nadie me demanda mi vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hace una declaración, él voluntariamente la pone. Un sacrificio genuino, lleno de amor, lleno de grandeza. Solo un Dios perfecto, santo, puede hacer esto. No puede hacer alguien como nosotros, llenos de
egoísmo, envidia, celo y todo lo que la mala obra que hay en el hombre. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que transforme nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra condición para servir a un Dios vivo, lleno de gozo, lleno de alegría, sin reclamos. Venir ante Dios y rendirnos por toda esta obra gloriosa que Él ha hecho. Ahora viene en su segunda faceta, regresa ahora el Señor y viene como con poder, como juez, viene a juzgar. Dice Mateo 28, 18, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto es ya cuando Él resucita, está hablando con los discípulos y entregándoles la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, llevar esta noticia. Dice en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora tiene todo el dominio, todo el poder. Y entonces les ordena: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él hace una promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio y enseñarles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene toda la autoridad ahora, en el cielo y en la tierra. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos dice en el verso 1, cuando hace su introducción, un texto muy hermoso, hace una descripción del poder y la gloria de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, capítulo 1, verso 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él es heredero, y Él también hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el Señor, en esta obra redentora, se manifiesta todo su poder y toda su gloria. Hechos, el apóstol San Pablo se está predicando a los gentiles, llevado el mensaje. Entonces en Tesalónica se encuentra Pablo predicando en el capítulo 17, verso 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está predicando de Jesucristo, comienza diciendo: dice verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que anhela, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Con justicia, importante eso, con justicia, no como juzgamos los hombres, porque dice el Señor
a través del profeta, vuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de mí. Entonces Él juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero ¿qué pasó con los que oían el mensaje, esta maravilla? Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Porque no es dado a todos el creer. Aún Tomás mismo no le creyó. Tomás mismo tuvo problemas de creerle al Señor. Entonces, aquí encontramos en esta condición ahora el Dios nuestro, que antes vino como Cordero, tiene la promesa de volver, Cristo viene, pero ahora viene a juzgar, viene a rescatar a su pueblo, se va a llevar su iglesia y viene a juzgar. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo, en la segunda epístola, en el capítulo 4 y verso 1 en adelante dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él, Pablo, está predicando que el Señor volverá. Él lo dijo y lo estableció, y cuando fue levantado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le es oculto en las nubes, le dice en el verso 11 del capítulo 1, verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la promesa de su regreso, de su venida, está siempre anunciada. Fue anunciada por Jesucristo mismo, y ahora los ángeles le vuelven a anunciar. El apóstol lo predica, lo enseña, lo instruye, y vamos a ver. También en el Antiguo Testamento encontramos a Joel, que también él lo profetiza y Dios lo usa para manifestar. En el capítulo 3, verso dice, verso 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. El Señor vendrá y hará entonces manifestación en toda su gloria, y hay mucha más escritura de la cual podíamos establecer ahora de la venida del Señor a juzgar. Viene a juzgar con justicia, y por eso todo ojo le verá y harán lamentación por él, porque no todos creyeron en él, no todos guardaron la fe en él, no todos perseveraron en la enseñanza, en la instrucción de él, en la santificación, en la glorificación de su nombre santo. No clamaron a él. Entonces harán lamentación, dirán, ¿por qué? ¿Por qué no creímos? ¿Por qué? Entonces lamentarán y llorarán. Pero nosotros estaremos llenos de gozo aquel día. Y por eso debemos predicar hoy.
anunciar esto. Esto que estamos compartiendo es glorioso. Dios se manifiesta en todo su poder y gloria a los hombres, pero los hombres en su racionalidad, en su visión humana, no le ven, no le perciben, porque la bienaventuranza está en el creer, en la fe. Ahí está la bendición de participar de esta enseñanza con gozo, con convicción, con certezas. Dice Juan capítulo 20, verso 29, hablándole Jesús a Tomás, porque Tomás no les creyó a los que le dijeron que le habían visto resucitado. Si no metiere mi mano en su costado y mis dedos en sus heridas, no creeré. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque dice el apóstol, si lo que estamos viendo, ¿a qué esperarlo si lo estamos viendo? Eso no es fe. Pero la fe consiste en la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Entonces, para alcanzar salvación se requiere fe. Todo aquel que en Él cree, entonces alcanzará salvación y vida eterna. Como dice Marcos, el Evangelio según San Marcos, dice, verso 16, el que creyere, del capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo será la separación de uno y otro? El que cree y el que no cree. Entonces, para ser salvo se requiere fe, como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no todos tienen fe hoy en día. Hay mucha incredulidad, mucha dureza de corazón, hay mucha maldad entre los hombres, hay falta de confianza, hay mucho por qué no creer. Entonces necesitamos pedirle a Dios fe, que nos sostenga en este camino de bendición para no perder la salvación que Dios nos ha dado con tan grande sacrificio, con tan abnegación, con tan grande amor. Entonces, por esto toda tribu de la tierra harán lamentación por él. Todas las naciones, todas las personas de este mundo que no han querido creer, que no han doblado sus rodillas ante el Rey, no podrán acceder a la salvación. Necesitamos creer en el Señor y humillarnos delante de Él, buscarle con intensidad del alma. Como dice Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y necesitamos humillarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene dominio de esta vida y de la venidera, el que tiene poder para levantar, el que tiene poder para derribar, el que tiene poder para dar vida y el que tiene poder para quitar la vida. Él es nuestra salvación y ha venido a nosotros a entregarnos esta instrucción y enseñanza a través de la Escritura,
La Escritura testifica que el Señor es Dios y que fuera de Él no hay más, y no hay a quien buscar, no hay a quien recurrir, solo Él es Dios. Y Isaías, vamos a ir, ya con eso terminamos. Isaías capítulo 6, vamos a ver la visión que nos da Isaías del Señor en el capítulo 6, en el verso 1 en adelante. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y llene sus vidas de su gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, ruego por esta enseñanza que nos ha entregado hoy, Señor, por medio de la palabra, la Escritura, la bendición del Espíritu Santo, esté fortaleciendo las vidas, perdonando pecados, rescatando, Señor, a los perdidos, instruya, enseñe y use según su propósito para su gloria, Señor. Manifieste su don y su buena voluntad para con nosotros cada día, Padre. Le pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.